Habíamos preparado un tema más extenso sobre lavado de activos y financiación del terrorismo, pero dado que son 4 los panelistas, entonces vamos a limitar el tema y les anuncio que este tema es sabido y conocido por ustedes, pero dado que en el año 2012 y 2013 se han vinculado al notariado por lo menos 200 nuevos notarios, es necesario hacer un recuento de dónde surge la necesidad y la obligación por parte de los notarios de hacer reportes a la UIAD, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero. No es una invención de la superintendencia, no es un invento de la UIAD, no es un invento de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, sino que es fruto de exigencias de tratados internacionales que han sido aprobados por el Congreso de la República y que tienen rango constitucional. La última vez que se abordó en un seminario de notarios este tema fue en el año 2011, de pronto con un desabrido sabor, por cuanto tal vez los reportes que hacían los notarios no satisfacían las exigencias o los requerimientos de la UIAD, y por eso desde ese momento nos dimos a la tarea de trabajar concertadamente en un instrumento que pudiera contribuir a que los notarios reportaran efectivamente todos aquellos actuaciones que determinaban o evidenciaban la posibilidad de que se estuvieran a través de actos o negocios jurídicos aprobados en las notarías, lavando activos o financiando el terrorismo. De ahí que hicimos un esfuerzo grande, como lo decía el doctor Rojas, por expedir la circular número 1523, que está publicada desde el martes 17 de septiembre en la página web de la superintendencia y que va de la mano de este manual que se acaba de entregar a ustedes y que se repartirá con destino a cada uno de los notarios que no asistieron para que sea materia de consulta por parte de todos los notarios y de los coordinadores, que es una nueva figura que trae esta guía que se llama Guía para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el Sector Notariado. La circular va de la mano de esta guía y ustedes tienen que consultarla permanentemente. Bueno, cuando nosotros hablamos de la necesidad y de la obligación que tienen ustedes de reportar las operaciones sospechosas y las operaciones notariales, ello determina la alternativa, o no alternativa, sino la obligación por parte de muchos sectores del país y entre ellos el sector notarial de hacer control en el lavado de activos y en la financiación del terrorismo. Cuando hablamos de ese control, estamos hablando de todas aquellas políticas, prácticas, acciones que debemos implementar, en este caso en el sector notarial, con el fin de minimizar los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Son siglas que ustedes tienen que tener presentes siempre, LAFT, en cada uno de los actos y negocios jurídicos que aprobemos o que autoricemos en cada una de las notarías de nuestro país. Es necesario definir entonces qué se considera como lavado de activos. Es la modalidad mediante la cual organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad a recursos frutos de sus actividades ilícitas. En otras palabras, es el proceso de hacer que dinero sucio aparezca limpio, permitiendo que los delincuentes y organizaciones criminales obtengan beneficios de las ganancias de sus acciones sin poner en peligro su intervención o su introducción en actividades posteriores ilícitas o lícitas. Los delincuentes hacen esto para ocultar la fuente de los activos, cambiando la forma de lavado o movilizar el dinero hacia un lugar donde sea menos detectable. Y si nos
referimos a la financiación del terrorismo, tenemos que decir que es el apoyo financiero de cualquier forma al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo. Puede tener la financiación del terrorismo connotaciones políticas, religiosas o nacionales, dependiendo de cada país. El lavado de activos y la financiación del terrorismo presentan características de operaciones similares, sobre todo en relación con el ocultamiento, pero quienes financian el terrorismo transfieren fondos que pueden tener un origen lícito o ilícito, de manera tal que se encubre su fuente y destino final, que es el apoyo del terrorismo. En nuestro Código Penal son los artículos 323 y los 345 los que definen y tipifican los delitos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Pero entonces, ¿cómo ha evolucionado la exigencia de hacer estos reportes? Les decía que son convenciones internacionales como la del año 1988 de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes la que dio origen a esta exigencia. En el año de 1989 se crea un grupo que es conocido por ustedes, que se llama el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un ente intergubernamental creado por los estados a través de sus ministerios de Hacienda y con sus estados miembros, y del cual forma parte Colombia. En el año 1990, el GAFI diseñó 40 recomendaciones para prevenir el lavado de activos. Como fruto de este tránsito internacional, se obligó a que Colombia, obligó por parte de la aprobación que hizo el Congreso de la República, a que en el año 1999, a través de la Ley 526, se creara la UIAD como Unidad de Información y Análisis Financiero. Precisamente es la UIAD, que es una unidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la que nos obliga a recibir o hacer estos reportes. Es una unidad administrativa especial de carácter técnico, como ya lo dije, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con autonomía administrativa, patrimonio independiente, con un régimen especial, cuyas funciones y objetivo principal son la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumentos para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dineros u otros bienes provenientes de actividades ilícitas o destinadas a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente en el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Posteriormente, en el año 2000, se produce el Convenio Internacional de las Naciones Unidas para la represión de la financiación del terrorismo. En ese convenio se determinó la necesidad de adoptar medidas y utilizar herramientas efectivas que permitan minimizar y eliminar las prácticas relacionadas con el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En el año 2000 avanzamos en Sudamérica y se crea el GAFISUD, que es el Grupo de la Acción Financiera de Sudamérica, conformado por los países de Sudamérica, del cual, por supuesto, Colombia forma parte. El GAFI acogió 9 recomendaciones, además de las 40 que ya teníamos anteriormente, para la prevención contra la financiación del terrorismo. ¿Cómo estamos nosotros como sector notarial dentro de las recomendaciones que trae el GAFI? La recomendación 22 habla de la debida diligencia al cliente y contempla porque lo que ocurre es que inicialmente la UBIAD y la legislación colombiana normativizó el tema
como si nosotros perteneciéramos al sector financiero y los manuales y las cartillas estaban diseñadas equivocadamente al sector notarial como si fuéramos análogos al sector financiero, lo cual no es, esencialmente análogo. De ahí que surgió en esta recomendación 22 la necesidad de legislar y reglamentar sobre las actividades y profesiones no financieras designadas, que se conoce por las siglas APNFD, dentro de los cuales están los agentes inmobiliarios cuando se involucren en transacciones para sus clientes, concretamente en la compraventa de bienes inmuebles, los comerciantes de metales preciosos y comerciantes de piedras preciosas, los abogados y los notarios y otras profesiones jurídicas independientes, así como los contadores, cuando se disponen a realizar transacciones o realizan transacciones para sus clientes sobre compraventa de bienes inmobiliarios, administración de dineros, valores u otros activos del cliente, administración de las cuentas bancarias de ahorros o valores, organización de contribuciones para la creación de operaciones o administración de empresas y creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas y compraventas de entidades comerciales. Entonces, el notariado está dentro de las actividades y profesiones no financieras definidas. Es el decreto 1957 del 2001 el que establece la obligación y el deber de información de los notarios. De conformidad con la Ley 526 de 1999, los notarios, y se establece por primera vez la obligación de reportar a la UIAD la realización de los actos jurídicos que autoricen, según instructivo que emitiría en ese momento, se dijo, la superintendencia, y de acuerdo con encaminados a la prevención del lavado de activos. Autorizado el acto jurídico, debe ser reportado inmediatamente a la UIAD. En desarrollo de ese decreto reglamentario y de esa ley fue que la UIAD expidió la resolución número 033 y la superintendencia la instrucción administrativa 07 del año 2007, ambas, que es la que establece la obligación para ustedes de hacer los reportes de operaciones sospechosas, el reporte de ausencia de operaciones sospechosas, el reporte de operaciones notariales individuales, de operaciones notariales múltiples y la ausencia de operaciones notariales. Ese mismo decreto, el 1957 del 2001, que estableció para ustedes la obligación de reportar ROS y RON y ausencia del uno y del otro, también estableció la obligación para el Ministerio de Relaciones Exteriores de poner a circular entre las entidades y entre los particulares que ejercían funciones públicas, como el caso de los notarios, las listas de personas y entidades vinculadas con actividades terroristas, conforme al derecho internacional, y solicitaban a las autoridades competentes realizar una verificación de la base de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas. Ahí está la lista Clinton o la lista OFAC y toda esa información que la superintendencia publica a través de su página web y que ustedes deben consultar cada vez que autorizan un acto notarial. Si alguna persona establecía ese decreto se encuentra incluida equivocadamente en esa lista, el decreto le daba la posibilidad de que a través de la Defensoría del Pueblo iniciara los trámites pertinentes de acuerdo con el derecho internacional para poder ser excluido de la misma. Importante este decreto porque definió que no hay lugar a la utilización del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio, delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas. También es importante
Este decreto definió que no proceden las rebajas de pena por sentencia anticipada, tampoco la confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad o condena de ejecución condicional. Tampoco habrá lugar a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni a ningún otro beneficio subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios contemplados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que fueran eficaces. El decreto 1497 del 2012, que reglamentó parcialmente la ley 526, dispone nuevamente la necesidad o enfatiza la necesidad de que actividades diferentes a las del sector financiero, asegurador y bursátil reporten las operaciones sospechosas a la UIAD. La resolución 033 del año 2007, de las que le hablaba en unos instantes, estableció por parte de la UIAD la obligación del reporte de las operaciones sospechosas y el reporte de la ausencia de operación sospechosa. No solamente había que hacerlo cuando había la operación sospechosa, sino también cuando había ausencia de la misma. Igualmente, tenían ustedes la obligación de reportar las operaciones notariales cuando éstas tuvieran un rango de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes o superior a esa suma, y también había una categoría de reporte para las operaciones notariales múltiples, que era cuando en el curso de un mes una persona natural o jurídica hiciera subsecuentes o varias operaciones notariales que pudieran llegar a sumar hasta 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Establecía unos términos mensuales y trimestrales para el reporte de estas operaciones y se hacía a través de un mecanismo que tenía diseñada la UIAD, que era el software Rod Stand Alone, y a través de la página de la UIAD, www.uyad.gov.co. Como fruto de esa resolución, la Superintendencia de Notariado y Registro produjo la instrucción administrativa número 07 del 30 de julio del 2007, que estuvo vigente hasta el pasado 17 de septiembre, en que expedimos la nueva circular, la 1523. En esa instrucción administrativa nuevamente se define la necesidad y obligación de los reportes ROS, ausencia de reportes ROS, reporte RON, ausencia de reporte no RON, y les da los mismos términos que tenía definido la resolución de la UIAD. Es claro en esa instrucción administrativa y en la resolución que el que ustedes tuviesen la obligación de hacer un reporte ROS o RON no implicaba que se estuviera reportando una actividad delictiva, ni tampoco había que identificar el tipo penal o que los recursos involucrados en las operaciones notariales fueran realmente delitos. Bastaba con que ustedes tuvieran la convicción de que era una operación sospechosa en los términos en que lo definían la ley y la resolución de la UIAD y la instrucción administrativa. Importante en esa instrucción administrativa y en esa resolución de la UIAD, la introducción de unas señales de alerta por parte o dirigidas hacia ustedes, encaminadas a detectar las posibles señales en las operaciones que ustedes autorizaran vinculadas al lavado de activos en los actos o negocios jurídicos o de financiación del terrorismo. Vale la pena recordar y retomar algunas de esas señales de alerta que en materia de bienes raíces eran, por ejemplo, la utilización de testaferros, cuando se utilizan terceras personas para comprar, vender, administrar o manejar numerosas propiedades a nombre o por instrucción de otra. Igualmente, la naturaleza o monto de las operaciones activas o pasivas de los compradores
cuando no corresponden con su actividad económica o antecedentes financieros, cuando ustedes tenían la presunción de que quien estaba haciendo ese acto o negocio jurídico, pues realmente no era un comprador. Igualmente, cuando se hacían compraventa de bienes en forma sucesiva, también era una señal de alerta. En el caso de compras realizadas para terceros, fiducias que sugieren el deseo de anonimato en la propiedad de los bienes, por ejemplo, adquisiciones masivas de bienes inmuebles por personas determinadas y sin justificación aparente, compra de bienes inmuebles a favor de menores de edad, fechas próximas en la compra de bienes inmuebles entre una y otra, y así una cantidad de circunstancias que en ese documento se contemplaban como señales de alerta, igualmente en tratándose de constitución de sociedades, las sociedades de fachada o sociedades de papel, igualmente cuando se constituían empresas similares o empresas con nombres de empresas de trayectoria reconocida, igualmente otras señales de alerta en tratándose de gravámenes hipotecarios o de liquidación de sociedades cuando se liquidaban en forma anticipada o con pago efectivo de sumas de dinero elevadas. Todas estas eran señales de alerta que se recomendaban a ustedes tener especialmente en cuenta. En ambos instrumentos se estableció, y eso se mantiene en la nueva circular, la circunstancia de que cuando hay en los actos o negocios jurídicos que ustedes autorizan intervención de entidades sujetas al sistema financiero, no existe o no los obliga a hacer el reporte ante la UIAD. Igualmente, había una identificación de las personas que intervenían en los actos o negocios jurídicos que se mantienen en la nueva circular, en la 1536, que básicamente lo que hace, y en esto es importante tener en cuenta, que establece la obligación por parte de los notarios de adoptar un sistema integral de prevención para el lavado de activos y financiación del terrorismo, que se conoce con el nombre de CIPLAD. El doctor Guillermo Arciniega les va a hablar en qué consiste este sistema. Hay unas actividades por parte de ustedes de control y unas actividades de prevención. Hay la necesidad de parte de ustedes, especialmente en las notarías grandes, y en las pequeñas lo asumirá el propio notario, de tener un coordinador del CIPLAD. Se cambian los términos de los reportes que ustedes deben hacer a la UIAD. Yo creo que esto se simplifica, porque por petición de los notarios y para no tener aquel reporte de operaciones notariales individuales y múltiples, lo que se estableció es que todas las operaciones notariales que ustedes desarrollen, que ustedes autorizan en las notarías, tienen que ser reportadas a la UIAD. Así que lo mismo que cuando se trata de remates. Y para el caso de las operaciones sospechosas, lo que hacen es que les da a ustedes un término inmediato que no puede ser más allá de 8 días de hacer el reporte desde el momento en que autorizaron la operación o cuando ustedes se den cuenta que efectivamente ese acto que ustedes autorizaron pudo ser un acto que implicó recursos de lavado de activos o de financiación del terrorismo. Importante, la capacitación que ustedes deben brindarle a los funcionarios de la notaría. Si bien es cierto que va a haber un coordinador del CIPLAD, eso no quiere decir que ustedes internamente no definan la obligación para cada uno de los empleados de la notaría de tener reportes internos a ese coordinador y los reportes externos a la UIAD. Establece la obligación anual de por lo menos hacer la capacitación a los funcionarios a través de un mecanismo que tiene la UIAD que se llama el Learning, que es un mecanismo de capacitación virtual. Y importante, la UIAD tiene definido un sistema que se llama el sistema CIREL, a partir del cual ustedes van a hacer los reportes. Esta circular que se les entregó con la guía en el día de hoy empieza a surtir sus efectos a partir de enero del año 2014. Las
el último trimestre de este año, octubre, noviembre y diciembre, tienen que reportarlo ustedes a partir de enero del año entrante. Igualmente, la superintendencia produjo en el mes de septiembre la circular 1523, que está publicada en la página web de nuestra superintendencia, en la cual los obliga a consultar hoy el stand que tiene la UIAD con 2 funcionarios y revisar los reportes. Hemos estado recibiendo reportes de la UIAD sobre algunas notarías que tienen atrasos de otros años, y lo que les estamos diciendo es: acérquense al stand de la UIAD, revisen su estado, y si hay cosas pendientes, firmen el acta de compromiso con la UIAD para que se les revise el tema de ustedes. Especialmente vamos a enfatizar las circunstancias del año 2012 y del año 2013, de tal suerte que ustedes puedan estar al día y no vayan a ser sujetos de actuaciones disciplinarias. Les recuerdo, y sin que esto suene a amenaza, que el no reporte de las operaciones a la UIAD genera actuaciones disciplinarias a la luz del Estatuto Notarial y del Código Único Disciplinario. Entonces, por favor, pongámonos al día y en el año 2014 adopten sus propios sistemas de prevención, que es para lavado de activos y el control en la prevención de tráfico de estupefacientes, de terrorismo, perdón, que es lo que adopta esta guía y esta circular. Cuando los funcionarios de la superintendencia vayan a practicar las visitas generales, es importante que ustedes tengan ya adoptado este nuevo sistema, que hayan desarrollado las capacitaciones, que lo incluyan dentro de su manual y dentro de su reglamento de trabajo y que esté publicado. Con todas estas prevenciones que les hemos hecho y con el desarrollo que van a hacer los otros panelistas, por favor, estudien la guía y adopten el sistema que esta circular introdujo. Muchísimas gracias.